omnipotente y Padre providente, el autor de lo creado. Por ti cesó la noche, pasaron las tinieblas, surgimos a la aurora, que todo lo colora, de la luz de lo creado. Por ti brilla la luna, en lo alto de la esfera, cintilan las estrellas, y el sol con llamas bellas ilumina lo creado. Por ti brotan las plantas, el árbol da sus frutos, el campo reverdece, y el vástago florece, al huir de lo creado. Por ti vuelan las aves, golpeando sus cantares, arrullan los pichones, inclinan los gorriones, alegría de lo creado. Por ti pasa el rebaño, galando en la campiña, por ti ruge la fiera, que impera en la pradera, y el vigor de lo creado. Por ti marcha a la escuela, silbando el estudiante, el hombre va al destajo, él ama su trabajo, a construir lo que has creado. Aquí reconocidos, brindamos nuestras obras, haremos de este día un himno de armonía por el mundo que has creado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para la gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Sean bienvenidos a este Facebook Live, los que están a través de Facebook, y ustedes, mis hermanos, a esta sala de Zoom. Vamos a tener el estudio o dar continuidad al taller de Viviendo el Evangelio con base en el Fratelli Tutti. La semana pasada estudiamos lo que fue la introducción y el primer capítulo, que se llama Sueños que se rompen en pedazos. Recordando un poco de lo que vimos la semana pasada, pues tratamos los 13 puntos que enumera el Papa Francisco acerca de las necesidades que tenemos que atender en nuestra sociedad, de qué es lo que hemos estado fallando como cristianos. Y pues bueno, mis hermanos, para ello dejamos una pequeña tarea, que era ver la película El Sonido de la Libertad. Vamos a dar unas breves opiniones uniéndolo al tema que vimos la semana pasada. Y pues para esto yo me pregunto, está la hermana Eva Reyes, que pues, como habíamos dicho desde la semana pasada, ella iba a ser una de las primeras, o bueno, mejor dicho, la primera en participar, porque ella nos contó. Perfecto, ya está. Hermanos, ¿le pueden reactivar el audio, por favor, a mi hermana Eva Reyes? Igual mis hermanos que quieran dar su opinión pueden ir levantando la mano para que después les demos la participación. Adelante, hermana, mucho gusto, bienvenida. Lucy Sal, hermano, buenos días todavía. Pues sí, efectivamente,
película, Gritos de Libertad, nos habla de algo de lo que hemos dejado de hacer, que es la parte de, pues, acompañar, como dice el padre, nuestro Papa, a los más alejados, a la gente que necesita realmente el acompañamiento. Esta película nos toca, en lo personal a mí me tocó las fibras más interiores acerca de la misión. Nosotros en este momento, la mayoría de los que estamos ya aquí reunidos, conocemos cuál es nuestra misión y entonces conocemos también las líneas que hay que seguir. Por lo tanto, esta película nos lleva más a comprometernos, a responsabilizarnos de esa misión en la cual pues Dios nos ha dado la confianza para poder avanzar. Tenemos todo lo que Él como hijo suyo nos da para poder avanzar en esta misión y pues el compromiso es y la responsabilidad ya es propio. Cada uno de nosotros al tomar esa responsabilidad y ese compromiso, ese envío que nos hicieron desde el primer año en el instituto, pues poco a poco vamos adquiriendo la formación, los conocimientos, las acciones, los momentos como para poder apoyar. Esta película, pues, es una película precisamente de tratantes de blancas, en la cuales, pues, no tendría que ser así, así como muchos en nuestro país, en cuestión de violencia o en cuestión de eh, feminicidios no tendrían que haber sido, sin embargo, son, y todo creo que viene por parte de nosotros como familia. La familia es la célula fundamental de la sociedad en la cual sabemos que los valores, los hábitos y lo que son pues las costumbres vienen arraigadas dentro de cada uno de nosotros y que depende de esa esencia que tienes tú como persona y lo que vas agregando cuando ya eres mayor de edad o cuando ya tienes la posibilidad de tener decisiones, pues es lo que te va a hacer que seas o una persona, pues dentro de lo que es la voluntad de Dios o una persona que esté alejada de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, esta persona nos hace concientizarme. Yo creo que a mí me hizo concientizarme más de la misión que tengo como coordinadora en mi caso y poder pues atender todo lo que sea mi responsabilidad, mi compromiso y poder, primero que nada, también a mi familia, poderle compartir, poder amarla, poderla, pues aceptar, así como cada uno de nosotros somos para poder acompañarnos, porque no necesariamente tenemos que pensar igual, más bien tenemos que caminar en sinodalidad y comunión, cada quien con sus propios conceptos, pero siempre juntos y con los mismos lineamientos. Pues, Toño, esto es lo que yo puedo compartir de lo que yo observo en esta hermosa película. Muchísimas gracias, hermana Eva, por su participación. Así es muy enriquecedora. Y bueno, antes de dar mi perspectiva, vamos a escuchar también al hermano Elpidio. ¿Me pueden apoyar con el hermano Elpidio, por favor? Hermano Elpidio. Hola, Lucy Saderman. Reunir y servir. Este, pues efectivamente, a mí me queda muy claro esta película, la fe. La fe que tiene tanto el padre de los niños que secuestran ahí en Colombia, y la fe que tiene el encargado, o no tan encargado, sino que él por su ímpetu de entrega del amor a los niños, de darle seguimiento a poder liberar a la niña, que es la que más sufre pues muchas secuencias de la película de la tratante de blancas, como todos los trayectos que pasa, la libertad que tienen por medio de la identificación que la niña le entrega al niño, la medallita como para que si en algún momento, como sucedió, alguien lo encontrara, pues le hiciera mención de la identificación que tiene para poder encontrarlo.
la fe que tiene este polizonte, a pesar de tantos peligros que se presentan, es más, su jefe y compañeritos que él tiene, que no quisieron ayudarlo, ¿sí? Decían, no, es que te vas a meter ahora sí que al pozo, porque ahí en el último momento con ese dichoso alacrán, una persona nociva para la sociedad, pero que hoy por hoy se da, ¿sí? ¿Cómo es posible hacer lo que hace con los niños, no? Eh, Me encanta mucho esa situación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos deja que también en nuestro servicio que brindamos dentro del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, como equipo laico al servicio de la pastoral, debemos ser comprometidos, perseverantes, hacerlo con regularidad, con perseverancia y esa entrega que se requiere, no quedarnos a medias ni hoy sí o mañana no, porque eso no es así. Aquí siempre es perseverar, perseverar, perseverar. Por eso es muy importante que todos nosotros, los que somos dirigentes, siempre tengamos ese compromiso de lo que Jesús nos dejó dentro de sus enseñanzas en las lecciones, para que nosotros nos entreguemos a hacerlas extensivas a todos los nuevos hermanitos que el Señor nos pone a nuestro alcance y así poder lograr lo que Él nos quiere, acrecentar las minorías. Hay mucho más que decir, pero hay que darle la oportunidad a más personas, hermanito. Esa es mi opinión. Gracias. Al contrario, gracias a usted, hermano Elpidio, por esta participación. Y ahora pasamos con la hermana Rocío Vázquez Méndez. Adelante, hermana. Bueno, yo opino que sí, o sea que nuestra obligación es servir, pero más que nada es para que nosotros nos vayamos cuenta con la película que nos dejó, que es siempre tenderle la mano al que más lo necesita. Siempre debemos estar para ayudar a los demás y estar unidos para ayudar a todos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, hermana. Gracias. Hermana, bueno, ahora pueden activarle por favor el audio a la hermana Aide Galván, por favor, mis hermanos. Perfecto. Adelante, hermana Aide. Yo la opinión sobre la película que vi es que es una representación actual de lo que es la salvación. Si analizamos cada uno de los personajes, los momentos representados, está de una manera plástica actual lo que es digamos, la salvación que nos trajo el Señor. Y pues nosotros, como sabemos, debemos ser testimonio de Él. Ahí el modelo está, de manera que todos lo podemos comprender. Gracias, esa es mi participación. Muchas gracias, hermana Aide. Y por último, para finalizar con estas participaciones, le damos la palabra a la hermana Flor María González. Adelante, hermana. Esta película, lo que me di cuenta es cómo otras personas les quitan esos sueños a las familias, a los niños, al mundo entero, ¿no? Y es una parte que estamos viviendo desde hace mucho tiempo a nivel mundial, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y esa paz que le quitan a todas las familias en los hogares y esa falta de respetar los derechos de los demás, ¿sí? Y entonces aquí la lección que a mí me deja es la importancia de ese amor que yo debo de tener en mi corazón y de cuidar a los demás. No importa la raza, color, religión, clase social, o sea, no importando todo eso. ¿Por qué? Porque ese es el buen pastor. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, así lo debemos de hacer nosotros. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, mi hermana.
Y pues sí, como lo comenta en esta película, además de tener un mensaje bastante fuerte en el sentido de la acción, mis hermanos, porque yo les comentaba hace 8 días, ¿no? Hacemos las cosas así, pero y luego podemos hacer más. Y esa es la pregunta o el pivote que tiene el protagonista Timoteo cuando le dice, ¿a cuántos niños has salvado, no? Dice, no, pues he detenido a tantos pedófilos y esto, sí, pero ¿cuántos has salvado? Y es lo que lo lleva a tener esa acción, ese compromiso, como mencionaban mis hermanos, de hacer más, de ser constantes. Y también vemos una realidad reflejada del cómo le quitan los derechos humanos a otras personas, el cómo destrozan familias enteras, ilusiones, y es una realidad que lamentablemente seguimos viviendo. Y pues bueno, eso es el por qué la vimos, ¿no? El saber que a lo mejor hacemos cosas, sí, pero podemos hacer más aún. Y pues bueno, también eh, nos comentan en el chat la hermana Rocío, que se puso a investigar sobre la pedofilia y nos dice que debemos salvar al mundo de una pérdida de un ser querido, trae muchos problemas, pero eso es de una familia y pone la sociedad para permitirnos que los jóvenes sigan perdiendo. Así es, nosotros tenemos que tener acción y atraer a los jóvenes. Y pues en eso, en esa acción para darle continuidad a esta carta encíclica, es el siguiente capítulo de Fratelli Tutti, que estudiaremos el día de hoy, que se llama Un extraño en el camino. Para esto, mis hermanos, vamos a leer lo que es el Evangelio según San Lucas, que en el capítulo 10 nos dicen los versículos del 25 al 37. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero él queriendo justificarse preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que lo despojaron y lo golpearon. Se fueron y dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Le puso sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y se ocupó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuídalo, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estas tres te parece que se comportó como prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le contestó, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, aquí nos encontramos en esta parábola algo muy importante. Nos encontramos a los salteadores, que son los que hacen el mal, a un hombre de Baja de Jericó y 2 personas de suma importancia en aquella época. 2 personas que se supone estaban apegadas a Dios. Y estas 2 personas son los que lo pasan de largo. Por el contrario, vemos a un samaritano. El samaritano, recordemos el contexto histórico, que igual estudiaremos un poco más adelante, pues no era tan bien visto en aquella época por los conflictos y diferencias que se tenían. Para ello, el samaritano, aquel que era impuro para esta época, pues es el único que se detiene a ayudarlo, se detiene a atender esa necesidad y no se pregunta, oye, eres samaritano, eres judío, ¿qué eres? No, todo lo contrario, él lo ayuda y después de ayudarlo y llevarlo a la posada, haciendo uso de sus recursos, sale sin buscar un reconocimiento, sin buscar un halago, sin buscar hacer un espectáculo de lo que él estaba haciendo, mis hermanos. Esto es muy importante porque tiene un trasfondo.
En este trasfondo histórico nos lleva a lo siguiente. A través de la historia, humanamente hablando, siempre ha existido esa necesidad de no quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Y para esto se nos cita en el Fratelli Tutti, valga la redundancia, distintas citas bíblicas, pero aquí yo escogí solamente algunas. Nos cita en el Génesis, en el capítulo 4, cuando él acaba con la vida de su hermano, ¿no? Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le contesta, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? También nos menciona que en el libro de Job, nos dice textualmente, ¿acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos moldeó del mismo modo en la matriz? En el libro de Levítico nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También en el Evangelio, pero en esta ocasión de según San Mateo, nos dice algo muy importante. Traten en todo a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque en esto consiste la ley y los profetas. También se nos menciona que hay que ser misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso, según el Evangelio de San Lucas. Y también puse una cita que nos dice, la misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. Esto, mis hermanos, nos lleva a lo siguiente. Humanamente hablando, o históricamente hablando, siempre hemos tenido ese deseo de no quedarnos de brazos cruzados, de actuar por los demás, porque es para lo que estamos llamados, es para lo que estamos creados, mis hermanos. Jesús, a través de la parábola del buen samaritano, él buscaba hacer referencia a lo que teníamos que hacer. Un amor puro, un amor desinteresado, ese amor que busca llenar a las demás personas, que busca servirlas, porque en ocasiones muchas veces hemos sido los que pasan de largo, ¿no? Y para ello, para este desarrollo humano, me atrevo a citar al San Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Recordemos que la teología del cuerpo es una serie de 129 catequesis que se publican desde 1979 hasta 1984, pero en ella narra algo muy importante que nos dice, solamente se puede alcanzar la plenitud estando en relación con los otros. Y este llamado, mis hermanos, a tener una vida plena, a ejemplo de Jesús, a ejemplo de lo que tenemos que hacer por los demás. Porque si nosotros nos preocupamos egoístamente por el yo, el qué voy a hacer de mi vida, el cómo ayudar a mis hermanos que están en mi casa, que pertenecen a mi centro, estamos viviendo erróneamente. Si bien es cierto que tenemos el llamado a dar el servicio en comunidad con el sacerdote, con el obispo, con los ministros, con todas las personas que están dentro de la iglesia, hay veces en las que saliendo de la parroquia, en las que saliendo de la rectoría, en las que saliendo de las clases de nuestros grados superiores o del primer grado, nos olvidamos que somos hermanos y vemos la necesidad que tienen las otras personas, pero como ya salimos de la parroquia ya no es nuestro problema, cuando no debería ser así. Nosotros debemos ser un testimonio todo el tiempo. Y en este trasfondo que aún estamos viendo, nos dice, quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. ¿Cuántas veces hemos visto asaltos, hemos visto crímenes y nos seguimos de largo porque nosotros no queremos salir heridos, no queremos tener problemas, porque nosotros simplemente íbamos pasando por ahí y digo, ay, no traigo mis lentes, ¿no? Yo, por ejemplo, ay, no traigo mis lentes, no veo de lejos, ¿no? No veo aquí a la cámara, voy a andar viendo hasta allá el problema que están asaltando, ¿no? O decimos, llevo prisa. ¿Cuántas veces hemos dejado de atender las necesidades de todas las personas por actos egoístas? Y también está la parte de los sobornos. El cuántas veces hemos cometido algún acto ilícito y nos dice el poli, cámara, mi joven, deme un 500 porque no he desayunado y yo lo ayudo. No le pongo multa ni nada. Y como no queremos que nos ponga multa, hemos sido copartícipes de delitos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos
hecho en los trámites del gobierno o trámites que requieren tiempo de espera, buscamos a alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Las famosas palancas. Y pues le pedimos que nos acerque más rápido a la fila para hacer el trámite. Y no vemos, por ejemplo, a la persona de la tercera edad, ¿no? No vemos la necesidad que tiene de estar esperado parado horas trabajando, horas sin comer, pasando hambre y frío, ¿no? Y bueno, respondiendo a una pregunta que nos hacen en el chat de Zoom, que nos dice qué haría yo en un caso de un asalto. Aquí hay algo, mis hermanos, muy importante, y pongo esta imagen de referencia. No se trata de hacer justicia por la propia mano. Si bien es cierto que en varios de los lugares del país, o en varias partes de Latinoamérica, tienen la bonita costumbre de atar a los ladrones. Y bueno, digo bonita, le hace con todo sarcasmo porque quiero decir que no la apoyo. Tienen la costumbre de atar a los ladrones, de golpearlos, de desnudarlos, como fue en el caso de este video tan famoso. No se trata de eso, mis hermanos, de hacer justicia por propia mano. El hecho que yo haría en un asalto sería, porque lamentablemente son cosas bastante rápidas. Nosotros podemos acercarnos a ver a la que tiene la persona, ¿no? Nosotros tenemos la necesidad de atender, en este caso pongamos el ejemplo del samaritano. Él ver, pues, primero calmar su miedo, ¿no? Que es algo que podemos hacer, a escucharlo, preguntarle cómo estás, preguntarle si tiene alguna manera de llegar a casa, si tiene o quiere que nos comuniquemos con alguien, ¿no? El siguiente punto es atender o llamar a una patrulla. Porque muchas veces decimos, yo no llamo a una patrulla, yo mejor le llamo a mis vecinos y le pido que me ayuden a golpearlos, porque la patrulla no hace nada, ¿no? Pero ahí es algo muy importante, hermanos. El hecho de que nos ocultemos en el todo está mal, nadie puede darle una solución, no justifica que no hagamos nada, no justifica que debamos atender a las leyes. Y habrá quien diga, es que hay muchos que son copartícipes, ¿no? Que hasta se llevan una tajada de del robo, ¿no? Hay muchos que ya saben en qué rutas asaltan y demás. Y si bien es cierto, recordemos que nosotros debemos actuar como Dios nos lo pidió. En una ocasión pasaba que un hermano nos contó que alguna vez lo asaltaron y se dedicó a pedir apoyo económico, preguntar si alguien le podía dar una moneda para regresarse a su casa. Y en ocasiones, cuando nos cuentan eso, ni siquiera somos capaces de hacerlo. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo creo que muchas veces se trata de eso, de buscar a la persona, tratar de calmarla, escucharla, ver qué necesidad tiene en ese momento, si podemos hacer algo por ella y atender o dirigirnos a la ley, mis hermanos, ¿no? Si bien es cierto que son ejemplos muy complejos y nosotros a veces somos, y nos lo dice un poco más adelante, pecamos de omisión en el no hacer nada, en los abusos, en el cuando sabemos que en el trabajo tratan mal a alguien y nosotros nos quedamos callados o incluso le hacemos burla a los demás, mis hermanos. Y pues no se trata de ser omisos, no se trata de quedarnos con brazos cruzados, sino en de tratar de detenerlo de alguna u otra manera. Y para esto también está el abandonado. Y nos pregunta, ¿con quién te identificas en nuestra sociedad? ¿Con quienes pasaron de largo? ¿Con la persona que sufre? ¿O con el samaritano que es el que ayudó a mis hermanos? Y esto es algo que el Papa Francisco lo maneja textualmente. Todos tenemos algo de todos. Todos tenemos algo de samaritano. Todos tenemos algo de una persona que pasa de largo. Todos tenemos algo de un herido. Todos tenemos algo de saqueador, ¿no? Y al final lo divide solamente en dos grupos de personas. Los saqueadores o los que pasan de largo y las personas que cargan con el dolor de los demás o que están heridas. Porque si bien es cierto, mis hermanos, aquí, y como lo decía anteriormente, somos copartícipes en mayor o en menor grado.
por no hacer nada, por pasar de largo, por hacernos de la vista gorda, por lastimar a las personas en muchas ocasiones de distintas maneras, ¿no? Y también, mis hermanos, tenemos algo muy importante, que en ocasiones estamos dolidos y buscamos ayuda de los demás. En ocasiones tenemos la necesidad de que alguien nos apoye. Y si no somos esa persona, pues también podemos ser alguien que cargue en sus hombros el dolor de los demás, porque es a lo que estamos llamados, al servicio hacia los demás. Y esta historia se repite constantemente en el día a día, en el sufrir de las personas. No es un hecho que, como se escribió en el Evangelio de San Lucas hace 2000 años, o no sé, casi 2000 años, mejor dicho, no es algo que deje de pasar, es algo que se vive todos los días. La necesidad que tienen las personas, el hambre que sienten. Y recordemos, pongo esta imagen en el centro de una iglesia que está sirviéndole al mundo. Porque recordemos que como equipo laico al servicio de la pastoral, pues eso estamos llamados, al servirle a los demás, no a servirnos de los demás. Estamos llamados a hacer algo más, y es como lo decía, ¿no? Hay veces en las que salimos de la iglesia o salimos de la parroquia, mejor dicho, y nos olvidamos que somos hermanos. Nos olvidamos del hambre que tienen los demás. Nos olvidamos y nos enfrascamos tanto en el servicio en la parroquia que nos olvidamos que el prójimo también es la persona que está afuera, mis hermanos. El prójimo es aquella persona que sufre, aquella persona que no nos pide que demos la vida por él, sino que atendamos a lo mejor con una sonrisa, con algún acto, si vemos que es una persona que no puede cargar, no sé, cuántas veces hemos visto en el metro, ¿no? En la calle, personas mayores o personas que están lastimadas que van cargando cosas y ni siquiera somos para ayudarlos. ¿Cuántas veces hemos acabado de comer y nos sobró algo y no somos para darle a la persona que tiene hambre? No somos de desprendernos de las cosas que tenemos para hacer más llevadera la vida de los demás. También nos hace un pequeño desglose acerca de lo que es el, los personajes, mis hermanos. En los personajes, ay, se me apagó la cámara, en un segundo. En los personajes, mis hermanos, nos dice que existen estos: el herido, el levita, el sacerdote, los saqueadores y el samaritano. De momento solamente vamos a estudiar a estos cuatro y al samaritano lo veremos un poco más adelante. Nos dice que los saqueadores son, no ni siquiera los describe en la parábola, porque son personas que ya hicieron el mal y se fueron. Y en el contexto histórico de cuando se escribe esta parábola, pues recordemos que había muchísima inseguridad en los caminos. Todo quien lo tomaba sabía que tarde o temprano podía ser asaltado, ¿no? Al igual que hoy en día, todos los caminos son inseguros. Otra cosa que en el contexto histórico es la influencia de la ocupación romana, en el cual, gracias a esa ocupación, pues había personas que se aprovechaban de los disturbios, se aprovechaban de la falta de vigilancia y pues se dedicaban a saquear a otras personas. Y economía y desigualdad. Muchas personas vivían económicamente hablando más que otras, al igual que hoy en día, y pues personas que entre comillas se veían en necesidad, asaltaban. Después están estos dos personajes, que es el maestro de la ley o el sacerdote y el levita. Dos personas apegadas a, a la iglesia, por decirlo de alguna manera, dos personas apegadas a Dios, mejor dicho, de alguna manera, con preparación, con formación, y pues estas personas y tenían responsabilidades como el servir en el templo, eran algunos presumían ser descendientes de la tribu de Leví, porque recordemos que por eso reciben el nombre de levitas, y los sacerdotes eran descendientes directos de Aarón, ¿no? Los sacerdotes lo que hacían era sacrificios y rituales. También, mis hermanos, otra cosa que era para los sacerdotes es que ellos tenían el privilegio de ingresar al lugar santísimo del templo una vez al año, el lugar donde pues estaban las tablas de la ley. Por lo tanto, o en otra cuestión estaban los levitas,
Ellos custodiaban el templo, se encargaban del transporte del tabernáculo, de la música, y sin embargo ellos no tenían el lugar o acceso al lugar del Santísimo. Y pues pensamos, o podríamos pensar, dos personas con tal preparación, con tal acercamiento y con tal dicha de servir a Dios, ¿cómo es posible que no tengan la caridad con el hermano? Que no tengan ese sentido de ayuda. ¿Y cuántas veces lo hemos vivido en nuestras parroquias, en nuestros servicios? Hay personas que se la pasan sirviendo y dicen, ah, no, es que si a mí no me dejas el servicio del altar, yo no voy a servir porque hay eso, lo demás es demasiado bajo. Si a mí no me toca exponer si este tema que me gusta, no voy a exponer nada. Si a mí no me pones de director, si a mí no me pones de tal cargo, yo no voy a servir. Y o somos o no somos, mis hermanos. Y esto pasa al igual en toda la vida, refiriéndonos a estas dos personas. Somos conocedores de la palabra de Dios, pero no somos hacedores. Somos ignorantes en el servicio a las demás personas. Somos analfabetas en la caridad. Y aquí nos escribe la hermana Rocío, no son las obras sino tender a la mano a las personas que viven en la calle como vagabundos, drogadictos, alcohólicos, niños de la calle. Nosotros sabemos dónde se juntan y podemos llevar un taquito que compartamos con amor. Y hay otro comentario que no había visto que dice, yo considero que dar mis obras no está bien. Aquí, respondiendo a estos dos puntos, mis hermanos, en ocasiones llevamos a lo mejor comida de más, llevamos alimentos que no nos vamos a comer y podemos dárselos a las personas, alimentos limpios, no necesariamente decir, ah, me comí medio sándwich y el medio sándwich lo voy a dar a otra persona. Y como bien lo dice la hermana, hay veces en las que tenemos de más y sabemos en dónde se juntan, sabemos en dónde está la necesidad y no somos ni siquiera para llevarles una cobija, para llevarles un alimento, para llevarles ropa, para llevar algo que en verdad les sirva, que en verdad puedan poner en uso, mis hermanos. Y muchas veces, como bien lo comenta el Papa Francisco en esta encíclica, hemos sido en mayor o menor grado copartícipes de los, eh, de los saqueadores. ¿Cuántas veces hemos sido muy letrados en las cuestiones de Dios, pero muy ignorantes en el sentido de la caridad? ¿No? Y habrá personas, o en el contexto histórico muchos podrán decir, bueno, es que la purificación era algo muy importante para ellos, ¿no? Para tocar a una persona herida o muerta podría ser algo contaminante y requería un proceso de purificación que podría llevar tiempo. Y eso mismo los lleva a preocuparse por qué iba a ser el templo. Si yo no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? A muchos también podrían tomar como ejemplo la rivalidad étnica y religiosa que existía en aquella época, ¿no? Todos estos conflictos históricos que pudieron haber puesto o haber afectado la intención del servicio del sacerdote y el levita. Claro que sí, hermana Reina, le retrocedo una, ahí está. Y pues bueno, si bien es cierto que todo eso es importante o era importante para las personas de aquella época, mis hermanos, como bien lo dice Jesús, el prójimo es aquel que se preocupa por la otra persona. El prójimo es aquel que hace algo por los demás. Y aquí San Agustín de Hipona, me atrevo a citarlo, él decía, ¿no? Uno de los máximos eh, filósofos que ha tenido la Iglesia Católica, es que no es nada por encima del amor. Y eso que hicieron los sacerdotes, bueno, el sacerdote y el levita, es justificarse. Justificarse y cuántas veces nos hemos justificado en el día a día en el hecho de todo está mal, nadie lo puede resolver, en el hecho de, pues ya viven así, ya están acostumbrados, en el hecho de yo también tengo necesidad. ¿Cuántas veces no nos hemos desprendido? Y otro punto muy importante que mencionan en el chat es que no solamente existen las carencias físicas, sino las carencias emocionales, esas carencias de ser escuchado, esas carencias del dolor espiritual, del saber que una persona está deprimida porque perdió algún ser querido. Y a veces el mayor error que cometemos es decir,
yo te entiendo, porque no, mis hermanos, no entendemos. Podemos sentir un dolor similar, ¿sí? O haber vivido en cierto punto de nuestra vida un dolor que se asemeje. Y aquí yo pongo un ejemplo de mi vida. Y es algo que a veces las personas no sabemos. Tener la escucha, porque muchas veces las personas lo que necesitan es que las escuchemos. Alguna vez una persona me dijo a mí, yo, ¿qué mal hice para que Dios me castigue? Y yo, ¿por qué dices que Dios te castiga, no? Y me comentó que perdió en un accidente automovilístico a su padre y a su madre el mismo día. Yo no podría decirle, oye, yo te entiendo, ¿no? Porque gracias a Dios, lamentablemente o egoístamente, yo no he vivido eso. Y el peor error que cometemos es decir, entiendo tu dolor porque no lo entendemos. No sabemos todos los años, todo el sentimiento, todo lo que a lo mejor se quedó queriendo decir a las personas. Y es algo que también es no solamente las carencias físicas, sino las carencias emocionales. Y volviendo a este punto de los doctores, bueno, del doctor de la ley y del levita, repito, somos conocedores de la palabra de Dios, pero ignorantes en el sentido de servicio hacia los demás. Y después nos pone el saqueador, digo el saqueado, perdón, el hombre que iba hacia Jericó. Este hombre que es cualquier individuo necesitado y vulnerable en nuestro día a día. Este hermano que, pues al igual que los saqueadores, ¿no? O sea, no profundizan en quién es, cómo iba vestido, al qué se dedicaba. Simplemente es una persona al que le hacen el mal. ¿Y cuántas veces en nuestro día a día no hemos visto a este individuo, a este saqueado, a esta persona con necesidad? ¿Y el qué hacemos nosotros por él? Por último, solamente una mención rápida antes de profundizar en él. Nos ponen a, bueno, no lo explica en la presentación de los personajes en el Fratelli Tutti, pero nos ponen al samaritano, ¿no? Es un modelo de compasión que desafía las expectativas culturales y religiosas, ¿no? Nosotros, mis hermanos, en diversas ocasiones hemos sido él, y en diversas ocasiones hay personas que nos apoyan con él. Hay veces en que la persona que menos esperamos o la persona que creemos que no va a hacer nada por nosotros por su situación es quien más hace. Y ese es el ejemplo que pone Jesús. Para eso es la figura del samaritano. Una persona impura para el pueblo judío, una persona que no era digna, una persona con la que se tenía conflictos, se detiene a dar ese sentido de amor y caridad hacia los demás. Y no hay que tener miedo a recomenzar, mis hermanos. En el día a día no hay que tener miedo al tener acciones que hagan que valga la pena, atender las necesidades. Yo pongo aquí dos imágenes. La primera, si no me equivoco, es una misa en basílica, donde están muchos de los hermanos del equipo laico al servicio de la pastoral. Y la segunda son personas que están aportando algo. Y la razón por la cual pongo estas dos imágenes es porque el recomenzar en nuestra sociedad suena difícil y cambiar el contexto en el que vivimos en nuestra colonia, en nuestra parroquia, en nuestra casa, es difícil. Pero recordemos que lo difícil y que lo imposible solo cuesta más esfuerzo del que comúnmente estamos acostumbrados a llevar a cabo. Porque en el contexto global no necesitamos o estamos demasiado acostumbrados a que los políticos y los dirigentes de cualquier lugar en el que estemos nos resuelvan las cosas. Estamos acostumbrados a nosotros no hacer nada, a extender la mano. Y histórica y globalmente debemos de dejar de depender de ellos, debemos de dejar de tener ese sentido de que si no me dan yo no voy a hacer nada, ¿no? Tener ese sentido de juntarnos con otra persona en nuestra parroquia, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra calle, en nuestra colonia y demás, que tenga ese deseo de cambiar. Que a lo mejor yo no voy a poder resolver todos los problemas de inseguridad que existen en mi colonia, pero sí voy a poder convocar alguna asamblea, alguna junta para ver qué necesidades tenemos
y acercarnos a las personas que pueden ayudarnos a resolverlo y ponernos de acuerdo entre nosotros. Ya no hay que ser miembros inactivos, ya no hay que hacer, más bien hay que hacer algo, hay que quitarnos el hecho de no hacer nada, mis hermanos, ¿no? Y en el prójimo sin fronteras, en el Fratelli Tutti, nos menciona algo muy importante, que como el samaritano, quien en el contexto histórico, aquí hago una pausa, eran considerados impuros, puesto que después de la muerte del rey Salomón, recordemos que el reino de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino de Judá que estaba en el sur. Los samaritanos eran todos aquellos israelitas que se quedan en la parte norte después de esta división, después de la muerte del rey Salomón, ¿no? Los samaritanos también construyen su propio lugar de culto en el monte Gerizim. Y como recordamos, pues después de esta migración que existe, se comienza a reconstruir el templo de Jerusalén, ¿no? Y en esa, que es el lugar donde para los judíos, ¿no? Era apto hacer el sacrificio, ¿no? Después de la conquista del reino del norte por los asirios en el siglo VIII, muchos habitantes fueron expulsados en un exilio, ¿no? Y los judíos del sur dijeron, no, pues esos samaritanos son impuros, ¿no? Por sus prácticas religiosas son corruptas. ¿Cómo es posible que construyeron otro templo? ¿Cómo es posible que se hayan dejado echar, ¿no? Si se quedaron ahí fue por algo. Y a pesar de todo eso, a pesar de todas esas diferencias étnicas, ideológicas que existían, el samaritano superó todas esas expectativas culturales y religiosas. Tantas veces estamos enfrascados en el que me va a quitar el plano prójimo y no en el que me puede aportar, y es lo que les comentaba hace unos instantes. Nosotros, humanamente hablando, muchas veces solamente vemos por la necesidad que yo tengo, por no decir siempre, ¿verdad? Y el prójimo, mis hermanos, no es aquella persona que está, bueno, o sea, sí es, pero no es. ¿Y a qué me refiero con esto? Nuestra familia, nuestros hermanos del centro, nuestros hermanos que nos caen bien, si bien son nuestros prójimos, recordemos lo que dice Jesús. Si amamos a quien nos ama, ¿qué mérito tenemos? El prójimo es aquella persona que tiene necesidad, aquella persona que no conozco, aquella persona que sin importar su raza o su creencia o su forma de pensar, existe. Y es algo que yo siempre he creído. Las personas, el primer contacto que tienen para con Dios, lamentable o afortunadamente, es con uno mismo. Es con aquella persona que le invita a inscribirse al Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. Es aquella persona que lo atiende cuando hace el servicio del altar, cuando va a preguntar cosas al sacerdote y no lo encuentra. Ese prójimo que existe y nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Y si, créanme, mis hermanos, que si el primer contacto que tuviéramos para con Dios fuera directo con Él, pues otra cosa sería nuestra vida, ¿no? Creo que ninguno nos acercaríamos o criticaríamos nuestra propia iglesia, nuestra propia eh, religión, nuestra propia comunidad. Si bien es cierto que el prójimo no tiene esa necesidad, pues lo haría, ¿no? Y también tenemos la interacción con el extranjero, mis hermanos. Y aquí nos escribe en el Evangelio según San Mateo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. También nos menciona, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran en la carta de San Pablo en los Romanos. Porque eso es algo muy importante, mis hermanos. Eh, y espero no se malinterprete lo que voy a decir. Muchas veces hemos escuchado el hay que dar la vida por los hermanos. Y algo que escuché en la conferencia de hace 8 días de la vida y obra del hermano Vicente Martínez Vázquez, nuestro fundador, es, ¿estás dispuesto a ser luz? ¿Y qué es ser luz, mis hermanos? Ser luz es que te consuma para que otras personas puedan ver claridad.
es consumirte en disposición de las demás personas y aportar algo a su vida. Y yo creo eso, mis hermanos. El dar la vida no se trata precisamente, bueno, en muchas ocasiones sí, la verdad, en morir por otros. Pero lo complicado está en vivir por otros, en vivir al servicio de los demás, en vivir atendiendo sus necesidades, en vivir escuchándolo, en vivir haciendo todo lo necesario para que las personas estén bien, ¿no? Hay veces en las que ni siquiera somos capaces de voltear a ver al hermano que se sube al transporte público, de decir que viene de otro país, o a voltear a ver a la persona que tocó en la puerta de mi casa diciendo que solamente está de paso y si podemos compartirle algo. Y eso es algo a lo que nos llama Cristo, mis hermanos, a ver con rostro de amor, y es para lo que estamos llamados, amar a los demás como Dios nos ha amado, amar a los demás como si nos amáramos a nosotros mismos. Y aquí algo que yo les puedo decir, mis hermanos, es que en muchas ocasiones se nos dice, por nuestros frutos seremos juzgados. Y aquí yo les pregunto, ¿qué sabor tiene el fruto que están dando? ¿Son frutos dulces? ¿Son frutos amargos? Ni siquiera hay frutos, también es válido. Pero el qué estamos haciendo por los demás. ¿Qué estoy haciendo yo para consolar? Y recordemos que son obras de misericordia, ¿no? Son obras de misericordia el consolar al que está sufriendo. Son obras de misericordia el visitar a los presos y enfermos, darle santa sepultura a los muertos, ¿no? Si no tenemos, y lo decía en una diapositiva anterior, ¿no? Si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos físicamente, ¿no? Y aquí video y después voy a dar unos minutos para que puedan compartir su opinión acerca de este video. Pónganle mucha atención, mis hermanos, por favor.
Aquí, mis hermanos, recordemos que lo que estábamos hablando, ¿no? El qué puedo hacer yo por los demás, pero también el preguntarnos qué he dejado de hacer por las demás personas. Recordemos que el amor al que nos llama Jesús es un amor desinteresado, un amor que no busca el beneficio propio, un amor que busca que la otra persona se sienta bien. Y recordemos que el amar a la otra persona es apoyarla en los momentos difíciles, es el hacer una corrección de vida en tiempo y forma, es el ayudarlo a que crezca. Históricamente hablando, ¿no? Tomando la parábola y esta parte de este video, recordemos que todos tenemos dignidad, todos tenemos derechos, todos valemos la pena porque somos hijos de Dios, ¿no? Y aquí, mis hermanos, yo les pido si alguien quiere bueno, llegó el momento en el que podamos escuchar sus opiniones, ya saben, levantan la mano y podemos escucharlo. Hermana María Verónica López, adelante, por favor. Luz y Sal, hermanos. Aquí lo que se ve es que debemos de tener de verdad la empatía. Siempre cuando tenemos empatía con el tipo de personas que tienen algún problema, sea mucho o poco lo que podamos hacer por ellas y están de nuestras manos ayudarles, pues hay que tenderles la mano. Muchas veces, aunque digamos que no cobramos nuestro servicio como quien dice, de verdad no se debe de cobrar. Todo lo que se debe de hacer es de verdad que sabemos que Dios no lo va a pagar. Aunque muchas de las personas, a mí me ha tocado en lo personal, que te quieren agradecer de verdad cuando tú haces algo con ellas, te quieren agradecer de cualquier forma, un gesto tan bonito que tuviste con ellos, que de hecho a veces hasta te invitan un taquito o te regalan algo porque están de verdad y de verdad muy agradecidos. Entonces también de nuestra parte tenemos que aceptar lo que ellos nos dan porque ellos también lo dan como queriendo recompensar lo que uno hizo y eso no es malo, es bueno porque también de alguna manera esa persona se siente muy agradecida por lo que se hace por esas personas. Entonces, siempre hay que tener esa actitud de servicio hacia los demás en todo momento, siempre y cuando uno tenga la disposición y disponibilidad de hacerlo cuando se necesita. Entonces, todo esto, todo lo que uno haga es para gloria de Dios. Gracias, hermano. Al contrario, gracias a usted, hermana. Hermano Adrián Rubín, adelante. Hola, ¿qué tal, Luz y Sal, hermanos? Buenos días, me presento, mi nombre es Adrián Rubín, soy de la diócesis de Iztapalapa, estoy en el 10º decanato. Queridos hermanos, bueno, aquí con respecto al video, me hizo reflexionar algo bien interesante, que muchas veces no analizamos o no comprendemos, y a lo mejor nosotros directamente no, nosotros lo estamos entendiendo porque estamos aprendiendo a vivir en comunidad, pero gente de allá afuera nos critican y nos juzgan mucho porque damos nuestros comentarios acerca de la forma de educación de los hijos, acerca de, por ejemplo, el aborto y la pornografía y demás. Esto lo hacemos y la gente nos critica porque dicen, es que a ti qué te importa si la gente decide abortar, a ti qué te importa si la gente decide ver pornografía, aquí, a ti qué te importa la educación que le damos los padres a nuestros hijos, somos libres. Aquí el problema es de que se nos olvida, o se les olvida a ellos, que somos seres sociales y vivimos en una sociedad, por lo tanto, cada cosa mala que ocurre dentro de la sociedad afecta al resto de nuestros hermanos. Y desde ahí nace el error y la trampa. La trampa que, pues, obviamente implementa nuestro enemigo para hacernos creer que, pues, bueno, es verdad lo que dicen, ¿no? Yo no debo de ver si mis hermanos están mal educando a sus hijos, si la vecina dice yo apoyo el aborto, soy católica, pero lo apoyo, que tengan la libertad. Al final, todos estos factores o todos estos eventos sociales repercuten y nos repercuten en nuestra vida. Tanto que lo vemos en la actualidad. Hoy romantizan mucho el uso de las drogas, ¿cómo le llaman? Discúlpenme, creo que le llaman drogas
temporales o Las divertidas, o no me recreativas, acuerdo. recreativas. Recreativas, gracias. Y la romantizan y dicen, es que todos tenemos derecho, pero el problema no está en el que yo consuma, por ejemplo, un poco de marihuana. El problema radica en todo lo que viene detrás. La gente que lo preparó, aquellas personas que fueron extorsionadas para prestar sus terrenos, aquellas personas, a lo mejor hasta viene bañada de sangre esa droga, y no lo vemos. Creo que necesitamos comprender hoy que somos seres sociales y que todo lo que hacemos afecta a nuestros hermanos. Por lo tanto, si lo vemos ahora hilvanado con la primera idea que nos planteaba nuestro hermano Antonio acerca de la película de Sonido de Libertad, pues por eso era tan importante para el hermano Eduardo Verástegui que todos viéramos la película y participáramos, porque de esa forma hacemos visible un problema y así se le puede atacar a ese mismo problema, porque al fin y al cabo nos va a afectar de alguna u otra forma. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, mis hermanos, por participar. Igual, mientras voy haciendo comentarios, si alguien quiere participar, levantan la mano. Y es muy cierto lo que comentan los hermanos, y a ese punto quería llegar. Y como bien lo comenta el video, ¿no? El mundo está mal, no por la maldad de los malos, sino por la apatía, o dicho de otra manera, por el no hacer nada de las personas que, entre comillas, somos buenas. Y digo entre comillas, mis hermanos, porque aquí recordemos algo muy, pero muy importante. El ser bueno no es no hacer el mal. El ser bueno es aquella persona que no hace el mal y procura hacer el bien. Porque cuántas veces, uniendo la idea del hermano o de los hermanos, dicen, es que yo no soy malo porque, o sea, yo no estoy ni a favor ni en contra del aborto, ¿no? Eso es algo que a mí no me corresponde, porque para empezar soy hombre, ¿no? Yo he escuchado personas que lo dicen. Y si bien es cierto que, entre comillas, existe una libertad, recordemos que mi libertad termina donde empieza el derecho de la otra persona. Y esa necesidad de atender a los demás para respetar su dignidad humana es el hecho de que las personas debemos de verlas a los demás. Muchas veces criticamos su manera de vivir, pero no tenemos la delicadeza de acercarnos a ver el por qué están viviendo, en qué realidad están viviendo, para ser como son. Muchas veces se tiene la creencia, y digo se tiene porque yo no lo puedo afirmar, que las personas que tienen la costumbre de hacer reír a los demás son las personas que más tienen problemas, ¿no? Y como bien lo decía el hermano, el hecho de romantizar las drogas recreativas, el hecho de romantizar, últimamente no sé por qué han estado romantizando la depresión, han estado romantizando la ansiedad, han estado romantizando las parejas liberales, han estado romantizando tantas cosas que dañan nuestra sociedad, que dañan a nuestras familias, y por romantizarlas no se ve, en el caso de las drogas que mencionaba el ejemplo, el hecho de que nosotros no hacemos eh, algo por ver todas las consecuencias que trae. El romantizar la ansiedad y los problemas mentales lo toman a juego, que ya no se sabe cuando una persona en verdad tiene la necesidad de atención psicológica o de que alguien lo apoye emocionalmente. El romantizar que las parejas no se casen o que está bien no hacerlo, pues está dañando a nuestra familia, mis hermanos, nuestros hogares. Y vamos a los comentarios de Zoom. Déjame ver dónde los puedo leer, porque mi teléfono no me deja. Aquí está. Aquí. Nos dice la hermana Reina Barrera, si nuestra mano está a ayudar sin agravar la situación, no es ser temerario, sino ayudar a quien está lastimado o llamar para pedir ayuda. Creo que eso se refiere al hermano Toño. Ok, muchas gracias, hermana. El hermano Narciso Mendoza nos pone en el chat, tenderle la mano al que la necesite y te pida ayuda por amor a Dios, no espantarnos de los que se drogan y toman por alguna razón,
que no sabemos por qué cayeron en eso. Así es, no sabemos muchas veces la necesidad, bueno, no la necesidad, las consecuencias de lo que lo llevaron ahí. A veces es más fácil criticarlo que apoyarlo. La hermana Máxima Portillo nos escribe, Luz y Sal, necesitamos actuar como algo, cuando algo no está bien, pero con delicadeza porque son parte nuestra, para no dejarlos pasar, y antes de corregir, hay que tratar de investigar de dónde viene el problema, para saber cómo llegar al hermano y logremos que se encuentre con el Señor y cambien de vida. Así es, mis hermanos. También por aquí había visto otro comentario que ya no lo veo. Y bueno, ¿quién más? Levanten sus manitas, mis hermanos, para que pueda escuchar sus voces, para saber que no estoy hablando solo. Aparte de mis hermanos que escriben en el chat. Si no, va a ser a dedazo. Y mientras le pido a mi hermano Daniel Aragón o a la hermana Ana Leiva, que me pueden apoyar con algunos comentarios de Facebook para ver qué nos escriben por allá nuestros hermanos. Y pues bueno, recordemos eh, que si es muy importante la vida espiritual, también es importante la vida de acción, ¿no? Nos dice la hermana Guadalupe Verónica, creo que debemos ser congruentes con nuestro pensar y hacer porque nos decimos que amamos a Dios y que deseamos imitarlo, pero lejos de hacerlo nos limitamos a observar las necesidades de nuestros semejantes. Así es, ¿no? Debemos ayudar a todas las personas sin mirar a quién. Y aquí algo muy importante, hermanos, es saber diferenciar la necesidad de ayudar a las personas, porque muchas veces también hay algo muy difícil, es que no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y es una línea muy delgada, pero mientras podamos ayudar hay que hacerlo, ¿no? Y aquí ya cité a los papas, ya cité a santos, ya cité a filósofos, y ahora me voy a atrever a citar a Pedro Infante. ¿Por qué? Porque tiene una frase increíble en la película de los tres huastecos, que es, las ratas también están en la iglesia todo el día y no por ello se van a ir al cielo. Y ojo aquí, mis hermanos, esta frase que me atrevo a citar no es una invitación para que ya no den su servicio. Quiero aclarar, ¿no? No vayan a llegar después el lunes sus coordinadores regionales, a sus directores. Hermano Antonio, por su culpa los hermanos ya no van al centro, no. Esta frase hace referencia, y como se los mencionaba en un principio, estamos tan enamorados de Dios, tan metidos en el servicio, tan metidos en ayudar a los demás dentro de la iglesia, y nosotros, cuando salimos de la parroquia, nos olvidamos que somos cristianos, ¿no? Nos olvidamos ese apoyo que le debemos dar a las personas, o simplemente pues en nuestras comunidades y nuestros hogares no llevamos esa congruencia que bien menciona, ¿no? Eh, Pregunta la hermana Yolanda Carmen en Facebook, que ha escuchado el término de romantizar. ¿Cuál es el significado del término romantizar? Y también otra hermana que por acá nos lo pone, la hermana Rosa María Rodríguez. ¿Romantizar es sinónimo de engañar? Sí, pero no. Aquí, mis hermanos, el romantizar es, em, por decirlo de alguna manera, propagar o normalizar las cosas, ¿no? Hacer que sean tan comunes, entre comillas, em, que nos acostumbremos a ellas. El romantizar es eso. No es tal cual engañar, sino simplemente, entre comillas, romantizarlas. Hermano Daniel, dame un segundo. Ahí está, hermano Daniel, ya puedes hablar. Ya, gracias, Luis Al, hermanos. De hecho, este término viene mucho de cómo se hacen los sistemas de pensamiento y cómo se hacen los significados en cada sociedad. Precisamente en México hemos usado mucho la palabra romantizar para, como dicen esto, introducir o darle otra perspectiva a situaciones sociales que pasan, pero que realmente no conocemos el contexto de esas. Por lo mismo que decía ahorita Toño, la depresión es un factor psicológico que tiene orígenes sociales y también personales. Entonces, a veces caemos en querer
romantizar y decir, ah, no pasa nada, es decir, generalizamos algo creyendo que es la misma causa para todas las depresiones cuando no es así. O al revés, creemos que es la misma solución para todas las depresiones y no es así. Entonces se romantiza el síntoma y decimos, ah, pues no le pasa nada, al rato se cura. En pocas palabras, pues el romantizar algo, es decir, es no verlo objetivamente como es. Entonces, sí, las participaciones que están dando ustedes sí están acercadas, sí tratan de engañar, sí tratan de normalizar, y para el contexto de nuestra fe católica, pues realmente no deberíamos ni de romantizar ni de normalizar nada. Más bien, a ojos, bueno, a oídos de lo que dijo el hermano Toño, sería más, pues, escuchar las causas subjetivas, las causas particulares de cada situación que nosotros pensemos ayudar. No va a ser la misma ayuda que yo le tienda a alguien en mi centro que tiene una familia completa, a alguien que no la tiene completa, ¿no? Entonces, no podemos entrar de la misma ayuda a alguien que quizás desde su origen no nació con una familia completa y nosotros ir con nuestro modelo que tenemos de mamá y papá y pues decirles, ah, pues si no tienes familia completa, ah, por eso estás triste. No, pues ahí estamos mal, ¿no? Entonces, de hecho, este tema es bastante amplio, yo creo, hermanos todos en general, y por lo mismo, pues estamos dando este taller para que podamos irlo construyendo poco a poco. Que de hecho ya más adelante, las siguientes sesiones nos van hablando de ese punto, ¿no? Toño, gracias, ¿eh? No, al contrario, gracias a ti, hermano Gracias. Daniel, por también hacer esta precisión del tema o del término romantizar, al igual que varios aspectos, como bien lo comentas, ¿no? Del qué estamos haciendo con nuestra sociedad. Y pues bueno, mis hermanos, para centrar este tema, recordemos un extraño en el camino que hace referencia a la parábola del buen samaritano, en el cual se nos presentan los saqueadores y las personas que pasaron de largo, que se resumen como copartícipes en mayor o menor grado de la situación del hermano asaltado o del hermano herido, que es una persona que está sufriendo. Y también está, mis hermanos, el hecho del samaritano, que es aquella persona que con amor ve al prójimo y atiende sus necesidades. Y es este llamado en el Fratelli Tutti a atender todas las necesidades y a todas las personas cristianas y no cristianas de mejorar la situación en la que vive nuestra sociedad. Y aquí yo les hago una mención rápida, mis hermanos, de que para nosotros el ser amorosos, el ser amables, el ser empáticos, el ayudar a los demás, el conocer a Cristo y a sus acciones, es como para un cardiólogo conocer el corazón, el cómo funciona, el cómo trabaja, el qué le hace bien, el qué le hace mal. Porque si nosotros no conocemos, y hago esta comparación, ¿cómo podemos llamarnos cristianos, católicos, servidores del equipo laico al servicio de la pastoral? Si nosotros no conocemos y no tenemos acciones, ¿cómo podamos ayudar a nuestra sociedad y a nuestras comunidades? Y bueno, mis hermanos, me parece que por ahí estaba el hermano Javier, no sé si todavía esté, y si está, no sé si le gustaría participar, porque no lo veo, o a lo mejor vi mal, no sé. Adelante, hermano. Gracias. Sí, hermano, muchas gracias. No, simplemente un saludo. Me parece que el tema ha sido bastante claro, bien expuesto, entonces no tendría yo nada que agregar. Simplemente un saludo a todos y cada uno de ustedes y un agradecimiento por impartir este tema. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, hermano Javier, por su presencia, por el apoyo en la difusión y por estar aquí presente. Y pues bueno, mis hermanos, agradecidos con Dios, agradecidos con todos ustedes por tomar la disposición de estar aquí. Y pues vamos a dejarles la siguiente tarea, mis hermanos. ¿Por qué? Porque me encantan las películas. Y porque ahora que me enfermé esta semana, tuve mucho tiempo libre y encontré esta película de origen francés que
que se llama Intocable o Amigos Intocables. Esta película, mis hermanos, hace una pequeña referencia al poner nuestro servicio de las demás personas. Podemos verla en internet, repito el nombre, se llama Intocable o Amigos Intocables, como la encuentren. Es francesa y es una película que nos deja un mensaje muy importante. Y pues bueno, mis hermanos, mis hermanas, y agradezco demasiado su participación, el hecho de que dejaran varias cosas en su casa, en su vida, para tratar de formarnos. Y pues yo les pregunto, mis hermanos, hoy, ¿quién quiere hacer las oraciones finales, mis hermanos? ¿A quién le gustaría llevarlas a cabo? Solo uno, no se pelee. Igual pueden levantar su mano y como la vez pasada, ahí está. Hermana Silvia Sánchez Flores, adelante, le voy a activar el micrófono. Ahí, ya me fue. Gracias. Luz y sal a todos, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe lo puede salvar? Digamos que un hermano o una hermana no tiene ropa ni alimentos. Alguno de ustedes le dice, Dios los bendiga, y coman las tasas, pero no les da lo que su cuerpo. ¿De qué sirve? Si también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Oraciones de fraternidad. Pidamos al Dios de la paz que nos por un anhelo unánime de fraternidad y supliquémosle que nos conceda ver en un hermano o una hermana mismo, que le conozcamos, lo amemos y sirvamos en cada persona marginada y descartada de nuestra sociedad. Amén. Con gratitud fraterna, con admiración y alegría agradecida, con el corazón henchido de esperanza, confiamos la Iglesia del Señor y la humanidad entera a la Madre de Dios, mientras elevamos al Padre desde el fondo de nuestros corazones una oración. Oh Madre, ven a visitarnos con tu tierno amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y eres tu Padre. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que avienta a los cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración, de amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Así que a nuestros pastores y a todas las personas consagradas, y a los pasos de aquellos que han escogido generosamente y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos dispuestos y llámalos a tus hijos. A comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente, confiando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de Padre y modelo de todas las cosas. Te suplicamos que sostengas nuestra fe
con la certeza de que el Padre concederá. Tú mismo has mandado que hagamos. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu luz para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos. Haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados para trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo. Amén. Amada Madre de los mexicanos, Santa María de Guadalupe, ruega al Señor que comprendamos que de la concepción hasta su natural es especial toda existencia, un don inmerecido de su amor, nunca una inconveniencia, y no hay derecho de razón que justifique su prematura. Y tú que en tu fe nos llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a valorarla, amarla y defenderla, para que nunca nos atrevamos a revelar su extraordinario regalo, su invitación en mí. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Padre eterno, agradecemos tu infinita misericordia, tu bondad sin límites, que nos manifiestas en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral, obra tuya que alcanza ya 48 años de servicio de nuestra Iglesia Católica, en la cual nos has enseñado a conocerte y hemos aprendido a amar. Señor Jesús, buen pastor, médico de los cuerpos y de las almas, nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que cada lección nos transforme y nos ayude a acoger y responder con gozo. Entregarle nuestra vida, iniciar el Evangelio a nuestros Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta de todos los miembros del Instituto de Formación para Laicos, al servicio de la pastoral, para que se abandonen sin reserva voluntad divina y sean siempre dóciles tus santas inspiraciones. Y así sea en medio del mundo y tu obra permanece. María, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu y fuiste consecuente con lo que un día prometiste, para que valientes como nos mantengamos unidos en la prueba, en un solo espíritu, para gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor, glorificado seas, bendito seas. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos entre nuestros. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadores. No permitas que la ignorancia nos lleve caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por y falsas consignas. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje vital nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo que obras en todo tiempo y lugar, con el Padre y el Hijo, por los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos equipo laico al servicio de la pastoral. Que esta obra permanezca Y se extienda a todo el Extienda a mundo. todo el Extienda a mundo. todo el mundo. Extienda a todo el mundo. Muchas gracias, mis hermanos. a todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bendecida tarde. Bendecida tarde. Buenas tardes. De participar. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, hermano. Buenas tardes. Gracias por todo. Muy bonita la clase, muy entendible, muy clara. Y sobre todo que nos invita a la solidaridad y la